Dicen que el sol y la luna tienen el pelo largo, que por esa razón sus rayos se extienden con mucha fuerza por todo el universo, que esos rayos tienen la misma fuerza de las raíces de los árboles y de las plantas, y que por eso el pelo largo de los quichua runas simboliza la fuerza de los rayos del sol, la luna, las estrellas, los luceros y la fuerza de las raíces de los árboles y las plantas. Y que si un día se pretendiera aniquilar los rayos del sol y de la luna, el universo viviría en silencio y oscuridad, que si las raíces de las plantas y de los árboles se extirparan, la tierra se secaría y moriría, que si los quichuas perdieran la vitalidad de su pelo o lo mutilaran, se sumarían en la soledad, que el sol y la luna dejarían de brillar en sus corazones, que la energía de los árboles, las plantas, la naturaleza dejarían de alimentar sus espíritus y que vivirían consumidos por la amargura y la soledad. En 1978, la antropóloga Bárbara Rivero realizó una investigación acerca del cabello y la etnicidad en el cantón Otavalo. Ella relata que los indígenas del cantón Otavalo, la mayoría de los hombres y mujeres, dejan que su cabello crezca a partir de su nacimiento. Para esta autora, la cualidad más importante de los quichua Otavalo en el aspecto personal, sobre todo en términos de belleza y atracción sexual, es un cabello largo y bonito. El cabello que crece largo, grueso y recto señala salud, fuerza y significa fertilidad femenina y virilidad masculina. Los señores indígenas así se les ve lindos con cabello largo. Para mí me gustaría que los hombres lleven el cabello largo, porque el cabello largo nos identifica como indígenas de aquí de Otavalo y por lo tanto es bonito verle a los hombres con cabello largo y también que lleven hecho trenza. El cabello largo se considera un símbolo de identidad que tiene un rol poderoso que incluye y da sentimiento de pertenencia al individuo hacia el grupo social. ¿Por qué es importante para ustedes tener el pelo largo? Vea, francamente, nosotros estamos desde nuestros abuelos de antepasados, que estamos con pelo largo. Tenemos que mantener en eso con pelo. Es una tradición que llevamos desde mucho tiempo, es un símbolo del indígena el pelo largo. Y desde nacimiento nosotros no hemos crecido así con esta costumbre y es una tradición que nosotros llevamos. Es un orgullo tener un pelo largo. Bueno, es parte de del cuerpo humano, que demostramos hacia la sociedad que somos indígenas originales, propios, tenemos cultura, raíces. Desde nuestro padre, nuestras madres que nacimos por antiguamente que usaban pelo largo, siempre amarraban el pelo y las mamás sabían amarrar pelo como criábamos desde chiquito. Y por eso tenemos como costumbre, ya raza misma, ya costumbre el pelo largo. ¿Cómo debería de llevarle el pelo los hombres? ¿Suelto o hecho la trenza? ¿Qué es lo que más les identifica a ustedes? Bueno, la trenza no, es una de las cosas, pero no debemos ver si tiene el pelo corto, sino como uno vive, como un indígena, cómo vive sus fiestas, todas esas cosas, ¿no? La cultura es como uno vive, ¿no? No como se viste, solamente que diga soy indígena y que viva sus tradiciones como indígena, es indígena. Mantener el cabello largo, para mí, verles así a los hombres así es como una forma de respeto a los ancestros, a la cultura que representamos. Yo como viajo al extranjero, entonces siempre cuando nos ven con el cabello largo, por el pelo mismo ya nos dicen que somos indígenas. A mí me gusta llevar el pelo hecho trenzas porque estoy representando a la raza indígena. El peinado es una tarea recíproca. Los esposos y esposas, padres e hijos se peinan recíprocamente. Peinarse es considerado por los mayores un lujo y no hacerlo indica ociosidad y falta de seriedad.
es señal de buenas o malas relaciones entre los miembros de una familia, lo cual se puede averiguar observando quién peina a quién. Las formas del peinado varían dependiendo del sitio de procedencia de la persona y la edad. Veamos estos ejemplos. Akchakuta chambash ñakchashpa hari me ririn akchakuna markaylla navalenllo akchauka huyella chambashkauka huyella me viñan largo trunco gutan viñan akutashpa ma chambachirin chambaukunata shina chambashpa mari akchaukuna nafakirin chay mari huyella guta urayma viñan kacharishkaka del todo mari fakirishpa na viñan chupa tuku kunan timpoka ñana shina ñakchachinajunga ña washamanga puntakunaka chashna washakuman hapishpa hari wawakunataka frentita bichayman hapishpami ñakchachikarkanchik ñukanchik mamitakunaka shinami yachachikaryan washaman frentikutaka hapishpa warmi wawakunataka kashna ladokuman churashpami shina champakutaka kachankaryanchik. Escuela kunam ama akchakuna isturbajuchu ñavikunam ama isturbachu nishpami siempre warmi wawakunata ladoman chambachikarian chambashkakunaka harilla ñavi punchallakuna rikunajunkarin. Antiguamente se acostumbraba sancionar a quienes cometían actos reprochables, cortándoles el pelo como marca de su error. Rutushkakuna o muchukuna les llamaban. El pelo corto se convertía en un estigma que alertaba a los demás de su presencia. Hoy en día el pelo corto ya no tiene la connotación de sanción, pero cuando alguien se corta su cabello, su círculo social asume que la persona ha realizado un cambio de su identidad temporal o definitiva. Yo le daría a los jóvenes el mensaje que no se corten el pelo porque para nosotros es muy importante. Si todos no nos cortamos el pelo, estamos diciendo que nosotros somos indígenas.